Hoy vamos a leer juntos una historia muy divertida en español. Un día en el cine. Es la historia de dos amigos, Laura y Diego, que pasan una tarde especial entre palomitas, risas y una comedia en la gran pantalla. Y atención, junto con esta historia tienes un documento extra totalmente gratis para practicar la comprensión y el vocabulario que sale en la historia. Así no solo disfrutas de la historia, también puedes poner en práctica lo que has aprendido. Vamos con la historia, pero antes dale like y suscríbete. Un día en el cine. Es sábado por la tarde. Hace buen tiempo en la ciudad. No llueve y no hace frío. Laura y Diego son amigos. Ellos tienen 20 años, viven en la misma calle y muchas veces hacen planes juntos. Ese día, Diego llama por teléfono a Laura. Hola, Laura, ¿qué haces hoy? Hola, Diego, estoy en casa leyendo una revista. ¿Y tú? Yo también estoy en casa. Tengo ganas de salir. ¿Quieres ir al cine? ¡Qué buena idea! Me encanta el cine. Comprar las entradas. Laura y Diego se encuentran en la plaza. Caminan juntos hacia el cine. El cine está en el centro de la ciudad, cerca de una cafetería. Es un cine grande, con muchas salas y carteles de colores. Cuando llegan, ven la taquilla. Hay una cola pequeña de personas que quieren comprar entradas. En el cartel de la entrada hay varios títulos de películas. Laura lee en voz alta. Hay una película de acción, una de comedia, una de dibujos animados y una romántica. A mí me gusta la acción, dice Diego, pero también me gustan las comedias. Yo prefiero la comedia, responde Laura. Así reímos un poco. Después de pensar unos segundos, deciden ver la comedia. El título es Un día muy loco. Llegan a la taquilla. Buenas tardes, dice Diego. 2 entradas para la comedia, por favor. ¿Qué hora? Pregunta la taquillera. La de las 6:15. Muy bien, son 10 € cada una. Diego paga y recibe las entradas. Luego se las muestra a Laura con una sonrisa. Ya tenemos las entradas. Elegir comida y bebida. Antes de entrar a la sala, pasan por la tienda del cine. Hay palomitas, refrescos, agua, chocolatinas y helados. ¿Quieres palomitas? Pregunta Diego. Sí, claro. El cine sin palomitas no es cine. ¿Pequeñas, medianas o grandes? Medianas. Así compartimos.
Perfecto. Compran también 2 refrescos de cola. Diego lleva la bandeja con las palomitas y las bebidas y Laura sostiene las entradas. Estamos listos, dice ella. Dentro de la sala. Entran en la sala número 5. Está casi llena, pero encuentran 2 asientos en el centro, con buena vista de la pantalla. Se sientan y esperan. La luz baja poco a poco. En la pantalla aparecen los anuncios y los trailers de otras películas. Mira, esa película también parece divertida, susurra Laura. Sí, podemos verla otro día. Después de unos minutos empieza la película. La comedia es muy graciosa. Los personajes hacen cosas locas. Se caen, corren, gritan y cantan. Laura se ríe mucho y Diego también. A veces las palomitas casi se caen del cubo porque ellos se mueven de la risa. La película dura 1 hora y media. Cuando termina, la gente aplaude un poco. Las luces se encienden de nuevo. Hablar después de la película. Salen de la sala y caminan hacia la salida del cine. Afuera hay mucha gente. Algunos comentan la película. Otros compran entradas para la siguiente película. Laura y Diego deciden ir a la cafetería que está al lado del cine. Se sientan en una mesa junto a la ventana y piden 2 cafés. ¿Te gustó la película? Pregunta Diego. Muchísimo. Fue muy divertida. Los actores eran graciosos. Sí, me gustó mucho la parte en la que se caen en el supermercado. Yo también me reí mucho ahí. Beben el café y siguen hablando. Me gustan las comedias, dice Laura. Me hacen olvidar los problemas. A mí también. A veces veo películas de acción, pero hoy la comedia fue perfecta. ¿Quieres venir al cine el próximo fin de semana? Claro, podemos ver otra película, tal vez la de dibujos animados. Me encantan los dibujos. El regreso a casa. Después de la charla, pagan los cafés y salen de la cafetería. Ya es de noche, pero las calles todavía tienen luz y gente caminando. Laura y Diego caminan juntos hacia su barrio. La conversación continúa. Hoy fue un buen día, dice Laura. Sí, el cine siempre es una buena idea. ¿Qué te gusta más, el cine o las series en casa? Me gusta más el cine. Tiene pantallas grandes y buen sonido. ¿Y a ti? A mí también, pero las series son cómodas. No hay
que salir. Es verdad, pero hoy fue especial. Llegan a la esquina de su calle. Bueno, Laura, gracias por venir al cine conmigo. Gracias a ti, Diego. Fue muy divertido. Nos vemos mañana. Sí, hasta mañana. Se despiden con una sonrisa y cada uno entra en su casa. Epílogo. En su habitación, Laura escribe un mensaje en su diario. Hoy fui al cine con Diego. Vimos una comedia muy divertida. Reímos mucho. Comimos palomitas y después tomamos café. Fue un día muy especial. Me siento feliz. Diego, en su casa, se sienta en la cama y piensa, tengo suerte de tener una amiga como Laura. Siempre lo pasamos bien juntos. El próximo sábado iremos otra vez al cine. Y hasta aquí la historia de Laura y Diego. Dale like y suscríbete si te ha gustado. Antes de terminar, vamos a ver algunas palabras y expresiones clave que puedes incorporar a tus conversaciones en español. Vamos allá. Glosario. 1. Cine. Lugar donde se ven películas en una pantalla grande. 2. Entrada. Billete para entrar al cine. 3. Taquilla. Ventanilla donde se compran entradas. 4. Pantalla. Superficie grande donde se proyecta la película. 5. Butaca. Asiento donde se sientan los espectadores en el cine. 6. Palomitas. Maíz inflado que se come en el cine. 7. Refresco. Bebida fría con gas, como cola o limón. 8. Comedia. Película divertida que hace reír. 9. Cafetería. Lugar donde se toma café y se charla. 10. Diario. Cuaderno personal donde se escriben recuerdos o pensamientos. Muy bien. Ya hemos terminado con la historia y con el glosario de Una tarde en el cine. Ahora recuerda, aprender español mediante historias es muy buena forma de aprenderlo, pero de nada sirve si no lo introduces en tus conversaciones del día a día. Si quieres más ejercicios, descarga el PDF que está fijado en el primer comentario y nos vemos en la próxima historia. Dale like y suscríbete para más contenido como este.